En el libro de Jueces se relatan 300 años de la historia del pueblo de Israel. Esto sucedió hace 3.000 años, más de 3.000 años. En este libro hay 300 y pico de años de la historia del pueblo de Israel. Esta tarde hablamos del pueblo de Israel. Ariel habló del pueblo de Israel. Adolfo habló del pueblo de Israel. En esta hora vamos a hablar algo del pueblo de Israel. Pero ¿por qué ocuparnos de este pueblo que parece tan lejano a nosotros, que no tiene relación con nosotros, que aparentemente no es parte de nuestra historia? ¿Por qué ocuparnos de este pueblo? Decimos tres cosas. ¿Por qué de este pueblo se ocupa la Biblia? De este pueblo, del pueblo de Israel, se ocupa todo el Antiguo Testamento. Todos los escritos del Antiguo Testamento nos hablan de este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios quiere que sepamos la historia de este pueblo. Por eso la dejó en las Escrituras. Y las Escrituras se mantienen vigentes hasta hoy, para que conozcamos la historia de este pueblo, el pueblo de Israel, que por ahí nos parece algo lejano, pero Dios quiere que saquemos enseñanzas de este pueblo. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, yo se los menciono en otra versión. Dice el apóstol Pablo, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Todo esto acerca del pueblo de Israel hace muchos años se escribieron en las Escrituras para que hoy nos sirvan de enseñanza. ¿Por qué estudiar acerca de este pueblo y hablar del pueblo de Israel? En segundo lugar, porque es un pueblo fundado especialmente por Dios a través de un pacto que hizo con Abraham, un hombre del desierto, un hombre sencillo que confió en Dios y que obedeció a Dios. Dice Génesis capítulo 2 referente a esto, Génesis capítulo 12 referente a esto, yo se los leo, verso 2, haré de ti una nación grande. Esto es lo que le dice Dios a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y dice Génesis capítulo 13, 16, te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Y dice Génesis 17, 4, este es mi pacto contigo, el pacto de Dios con Abraham. Te haré el padre de una multitud de naciones. Y dice el 17, 7, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno, pacto de Dios con Abraham. Un hombre que vino del desierto, sencillo como usted y como yo, pero que confió en Dios y obedeció a Dios. Dios le dice, yo siempre seré tu Dios. ¿Por qué hablar del pueblo que nació a través de este pacto de Dios con Abraham y su descendencia? En tercer lugar, porque es un pueblo con el que Dios tuvo un trato especial. Dios lo llamó mi pueblo y fue el elegido de Dios. Aún siendo una sencilla y frágil comunidad, Dios lo eligió para instalar la cuna donde nacería su Hijo, el que traería luz a este mundo de tinieblas y de oscuridad. Dice Segunda Crónicas, mire lo que dice Dios, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados. Verso 16, pues he elegido este templo, esa casa, este pueblo, y lo he apartado para que sea, ¿qué dice? Santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre.
lo vigilaré, lo cuidaré sin cesar, porque es preciado a mi corazón. Eso dice Dios de su pueblo. Al final del libro del Génesis, en el capítulo 46, dice que este pueblo eran 70. Eran 70 personas las que formaban este pueblo en el final del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Allí dice en el capítulo 46 que estos 70 dejan su tierra y van a Egipto por la hambruna que estaban pasando. Van a Egipto en busca de alimento, de lo necesario para subsistir. Durante 430 años estuvieron en Egipto. En Egipto habían alimentos, se multiplicaron, tuvieron hijos, crecieron, se casaron, trabajaron, pero en cierto momento se vieron esclavizados. Cuando quisieron salir, no pudieron salir y se siguieron multiplicando y no podían salir. Pasaron 430 años en Egipto, hasta que, según nos dice el segundo libro de la Biblia, Éxodo nos cuenta cómo Dios liberó a estos ahora 600.000 hombres, más mujeres, más niños, 2 millones, 3 millones de personas. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, dice como esta multitud salió de Egipto liberados, guiados por Dios, abriendo camino Dios delante de ellos. Luego de peregrinar en el desierto, durante un tiempo impensado, 40 años, llegan a una tierra que Dios les había prometido. El libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, nos relata cómo este pueblo, llegando a la tierra que Dios les había prometido, se establecen, se organizan. Josué lidera la conquista de la nueva tierra, Josué lidera la colonización. Pero cuando Josué muere, empiezan los problemas. Y esto es lo que encontramos cuando avanzamos en la lectura del libro de Jueces. Jueces, el libro de Jueces, recopila el periodo más triste de la historia del pueblo de Israel. Vemos que una y otra vez se repite el mismo ciclo, siempre lo mismo. El pueblo se aleja de Dios. El pueblo está en un tiempo de rebelión en contra de Dios. No escucha a Dios, no tiene en cuenta a Dios. Entonces llega el tiempo de castigo de Dios. Y luego viene el arrepentimiento del pueblo. Y luego viene el tiempo de restauración, que Dios los libera de todo tipo de opresión. El libro de Jueces describe una serie de caídas en la idolatría por parte del pueblo de Dios. La desobediencia a Dios y el incumplimiento del pacto da como resultado que Dios permite que sean invadidos, oprimidos, dominados por sus enemigos. Y de todo esto nos habla el libro de Jueces. La narración del libro de Jueces se centra alrededor de 12 personalidades llamadas jueces que fueron levantados, elegidos por Dios como guías y como libertadores. Ahora sí, los invito a tener una lectura en el libro de Jueces. Me va a ayudar Damián, me va a ayudar Viviana con algunos textos que vamos a leer. Le voy a pedir si puede ser en versión 60, si consiguen una, y si no, con la que tienen. Vamos a leer el libro de Jueces. Vamos a buscar primero en el capítulo 2 del libro de Jueces y ahí vamos a comenzar nuestra lectura. Vamos a llegar hasta el último capítulo y el último versículo, pero no se asusten, vamos a leer unos pocos versículos.
Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Jueces y vamos a leer el versículo primero. Yo le digo a Viviana cuándo tiene que leer y yo le digo a Damián cuándo tiene que leer. Y ellos nos van a marcar en su lectura, al final de toda la lectura, dos temas del cual nos habla el libro de Jueces. Comienzo leyendo. Jueces capítulo 2, verso primero, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, está hablando Dios a su pueblo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Verso 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Verso 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero ¿qué sucedió? Murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, 110 años. Damián, lees versículo 11 y 12. Verso 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Verso 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, verso 6, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Damián, versículo 7. Viviana, versículo 9. Versículo 11, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Verso 12, Damián. Viviana, versículo 15. Damián, capítulo 4, versículo 1. Bien, Damián, capítulo 6, versículo 1.
Bien, parece que siempre nos lee lo mismo, Damián. Verso 2 del capítulo 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas, tuvieron que llegar a hacer cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel habían sembrado, subían los enemigos, los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían lo que ellos habían trabajado, los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer lo que habían sembrado, no les quedaba, no tenían para comer. Verso 5, porque subían ellos, los enemigos y sus ganados, venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Viviana, verso 6. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, yo os liberé de la mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligían, o los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué? No habéis obedecido a mi voz. Capítulo 8, Damián, versículo 33 y 34. Capítulo 10, versículo 6. Bien, hasta ahí, gracias. Y versículo 7, porque lo trascendente ya está. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Viviana, verso 10. Verso 11, y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón? Verso 13, mas vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad, clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Viviana, verso 15. Damián, la última búsqueda, capítulo 13, es el último que lees. Y ya les agradezco a Viviana y a Damián. Capítulo 13, versículo 1. Buscamos todos en el capítulo 17 y lo vamos a leer todos juntos. A ver si está en pantalla. Capítulo 17, versículo 6. Todos juntos lo leemos. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire lo que dice el capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, verso 1. En aquellos días cuando no había rey en Israel. El último versículo de Jueces, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien
le parecía. El escritor concluye con esto: no había rey. Pero nunca había habido rey hasta el momento. Los primeros reyes son posteriores: Saúl, David, Salomón. Primera Samuel habla de esto. Entonces, ¿qué quiere resaltarnos el escritor? Que ese era un tiempo de decadencia moral, un tiempo de decadencia espiritual, un tiempo de anarquía, un tiempo sin gobierno, sin reconocimiento de autoridad, sin disposición a obedecer la guía de Dios. Para aquel pueblo no había juez, no había rey, no había Dios. Posteriormente a esto, Isaías escribe, capítulo 33, verso 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. El escritor de Jueces dice: en aquellos días no había rey. ¿En qué se veía que no había rey? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿cómo Dios pudo elegir un pueblo tan desobediente, tan desagradecido, tan idólatra? ¿Se equivocó Dios al elegir este pueblo? Dios no eligió a la nación de Israel de hoy. Dios no eligió una muchedumbre que salió de Egipto. Dios eligió a Abraham porque confió en Dios y obedeció a Dios, y Dios lo bendijo, prometiéndole bendecir toda su descendencia. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios cumple sus pactos y sus promesas. Dice Deuteronomio capítulo 7, Dios habla a su pueblo: tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama, estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a sus antepasados. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones, derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Verso 12. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió, mediante el juramento que le hizo a tus antepasados. Dios no se equivoca al elegir. Dios elige por amor. Aún elige Él al que no lo elige a Él. El que le rechaza a Él, muchos de nosotros le rechazábamos y Él nos eligió. Dios elige desde la antigüedad a pecadores por gracia, por amor, para bendecirles, para provocarles a gratitud, a la adoración, al amor. Lo débil del mundo escogió Él, lo que no era nada, lo vil, lo menospreciado escogió Dios, para que brille su amor y no brillemos nosotros, para que demos la gloria a Dios. A nosotros nos escogió Dios para ser libertados, para ser guiados, para ser salvados por Jesucristo, su Hijo. Dice Pablo a Gálatas: ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Ahora que pertenecen a Cristo, son sus herederos. Y la promesa de Dios, la promesa a Abraham, les pertenece a ustedes. Miren esto. A los que creemos en Cristo como Salvador, Dios nos da que seamos parte del pacto de Abraham, un pueblo, parte de un pueblo al cual Dios bendice, Dios vigila de cerca y Dios cuida. Los que aceptan a Jesús como Salvador se suman al pueblo eterno de Dios. Ahora son parte del reino de los cielos y ahora pueden decir como Isaías, lo dijimos antes, Jehová el Señor es nuestro Rey. Y ahora podemos decir, Jehová
Dios es mi rey. ¿Quién de nosotros puede decir esto? Jehová es mi rey. En el tiempo de Jueces, el pueblo no lo reconocía así. ¿Cómo lo sabemos que el pueblo de los jueces, ese periodo de historia del pueblo de Israel, cómo sabemos que Dios no era el rey? Por lo que hacían. Cada uno hace lo que le parece. Es que para nosotros hoy, lo que hacemos habla de nosotros. Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, cómo cumplimos, habla de nosotros. Dice la Biblia que por sus frutos conocemos a los árboles, por sus frutos los conoceréis. Si Dios reina, si Dios gobierna, si Dios tiene el control total de nuestras vidas, es algo que se ve. Se lo repito. Si Dios reina, si Dios gobierna, si Dios tiene el control de nuestras vidas, se ve en nuestras acciones. Se ve que no gobernamos nosotros, sino que gobierna el Rey. Cuando gobierna Él, es algo que se ve. Y hermanos, se ve en la iglesia. Se ve en la asistencia. Si venimos al encuentro del Rey y tenemos una cita con el Rey, ¿qué vamos a hacer? Se ve en nuestra asistencia y el Rey lo ve. Se ve en nuestra puntualidad. Si tenemos una cita con el Rey, se ve en nuestra puntualidad. Si lo tenemos a Él por Rey y venimos a su presencia, a su encuentro, se ve en nuestra presencia, en nuestro arreglo. Se ve en nuestra vestimenta. Pablo habla de decoro que tenemos que tener, de pudor que tenemos que tener al vestirnos, de modestia que tenemos que tener al vestirnos y arreglarnos. Si Dios es el Rey de cada uno de nosotros, no era el Dios del pueblo en el libro de los jueces, pero si Dios es tu Rey, si Dios es nuestro Rey, es algo que se ve en nuestra atención, se ve en nuestra reverencia en la casa de Dios, en su presencia, donde el pueblo está reunido y Dios está presente, se ve en nuestra atención, en nuestra reverencia. ¿Estamos pensando en otra cosa? El celular nos lleva a otro mundo, nos distrae. Si Dios es el Rey, se ve en nuestra participación, en nuestra disposición. ¿Hay algo que hacer? No venimos a este lugar a sentarnos e irnos, sino que tenemos las manos dispuestas a servir al Rey. Que todos vean en nosotros que somos el pueblo de Dios y que Él es nuestro Rey. Dios dijo, segunda Crónicas, lo repito, he elegido este templo, esta casa, este pueblo, lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, lo cuidaré, porque es muy preciado a mi corazón, dice Dios. En todo el relato histórico de Jueces, Viviana y Damián nos remarcaron dos cuestiones. Damián nos remarcó el fracaso humano. Y esto lo vemos en el libro de Jueces. El hombre fracasó. Y pasan los años, pasan los siglos, llegamos al día de hoy y vemos lo mismo. El hombre fracasó, ayer igual que hoy. El hombre lejos de Dios, el resultado es derrota, frustración, escasez, andar sin rumbo, sin paz, fracasado. Dice Dios, Dios que es rico en misericordia por su gran amor, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Frente al fracaso del hombre, Dios ha provisto un Salvador para que nos libere de esta culpa, de esta carga que llevamos, de esta perdición del pecado. Viviana resaltó al leer en el libro de Jueces el poder de la oración. Cada vez que el pueblo estaba lejos de Dios, se daba cuenta de su perdición, de todo lo que perdía por estar en desobediencia a Dios. Y buscaba a Dios, y clamaba a Dios, y Dios oía. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, si clamamos a Él confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es nuestro Rey, se tiene que ver, se tiene que manifestar. Si hay alguien que viene a este lugar y escucha en esta hora la posibilidad de ser parte de un pueblo que tiene ciudadanía en los cielos, que tiene eternidad, que tiene vida eterna, que tiene esperanza, y querés ser parte de este pueblo, el pueblo de Dios, un pueblo al que Dios cuida, bendice, protege, llena de favores, llena de bendiciones, únicamente podés ser parte de este pueblo teniendo a Dios como Rey, teniendo a Dios como Señor y soberano de tu vida. Aquel que guía los rumbos de tu vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo liberarme de todas las cargas que tengo? A través de la obra de Jesucristo. Aceptando a Jesucristo como aquel que vino como libertador a guiarnos a la presencia de Dios. Debes reconocer tu situación. Como el pueblo en la antigüedad, estoy perdido sin Dios. Clamar a Dios y Dios va a escuchar tu voz. Voz de arrepentimiento, voz de confianza en que aquel que cree en Jesucristo es salvo. Aceptalo así en tu corazón y Dios en esta noche te va a bendecir. Terminamos con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el testimonio que podemos dar. Pedimos que si hay alguien en medio nuestro que no tiene esta seguridad de eternidad en los cielos, que pueda reconocerse en falta, en pecado, en necesidad de un Salvador y Libertador, y que pueda aceptar a Jesucristo como Salvador de su vida. Oramos para que la bendición tuya sea con todos nosotros en esta noche. Oramos con gratitud. En el nombre de Jesucristo. Amén.